Este video tiene como objetivo resumir uno de los policy briefs que CIRDI elaboró para contribuir con la transversalización del enfoque de igualdad de género en la gestión integrada de los recursos hídricos en el Perú. Tanto el policy brief como este video responden a la política feminista de asistencia internacional de Canadá y a la estrategia de igualdad de género que desarrolló CIRDI. Hay tres razones fundamentales para iniciar un proceso de transversalización del enfoque de igualdad de género en la gestión integrada de los recursos hídricos. En primer lugar, porque hoy contamos con un marco supranacional que desde mediados del siglo XX se ha enfocado en visibilizar, promover y garantizar los derechos políticos y humanos de las mujeres. En segunda instancia, porque el Estado peruano tiene un marco normativo que fomenta la igualdad de género en la gestión pública y en la vida cotidiana de la ciudadanía. Finalmente, porque uno de los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos es la participación de las mujeres. Pero antes de ahondar en estos temas, es necesario tener claro qué es transversalizar el enfoque de igualdad de género en políticas públicas. El Estado peruano ha definido la transversalización del enfoque de igualdad de género en políticas públicas como el proceso de examinar las implicaciones que tiene para mujeres y hombres cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Permite hacer de las necesidades e intereses de ellos y ellas una dimensión integrada en el diseño, en la implementación, en el monitoreo y la evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de una manera que se beneficien igualitariamente. El Estado peruano estructura su política de género en base a los marcos supranacionales, entre los cuales se pueden destacar algunos. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer de 1948, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer del mismo año, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, la Carta de los Derechos Humanos de la Mujer de 1985, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de 1994, la Convención sobre la Nacionalidad de las Mujeres de 93 y finalmente el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 99. Todas estas plantean preocupaciones y líneas de acción que recientemente han sido asumidas por la Agenda 2030. Respecto al marco normativo peruano, durante los últimos 10 años, este ha tenido avances sumamente importantes para la agenda de igualdad de género, gracias a los esfuerzos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este ha sido elaborado en cumplimiento de las normas supranacionales. Gracias a esto, hoy tenemos la ley número 28983, que es la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tenemos el decreto supremo número 027-2017 PCM, que establece que la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres como parte de las políticas nacionales de cumplimiento obligatorio. También tenemos el decreto supremo 004-2012 del MINP, que aprueba el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, y el decreto supremo 005-2017 del MINP, el cual dispone con carácter obligatorio la creación de un mecanismo para la igualdad de género en entidades del gobierno nacional y los gobiernos regionales que permita cumplir con los 5 puntos establecidos en la política de igualdad entre hombres y mujeres. En base a esto, toda institución pública del nivel nacional, regional y local tiene que impulsar la transversalización del enfoque de género en sus procesos de gestión pública. En este marco, el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017
estableció 8 objetivos, de los cuales uno tiene resultados, metas, indicadores que el Ministerio de Agricultura y Riego y la ANA debía liderar. La gestión integrada de los recursos hídricos es un enfoque de interés y prioridad nacional para el Perú, según la Ley de Recursos Hídricos. Esto, sin duda alguna, constituye un gran avance para fomentar procesos intersectoriales y participativos de la gestión del agua. Pero también abre la oportunidad y la puerta a la transversalización de la igualdad de género, porque uno de los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos afirma que la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, en la gestión y en la protección del agua. En síntesis, la igualdad de género es inherente a la gestión integrada de los recursos hídricos. Por tanto, queda como tarea pendiente concretar esto a través de acciones concretas, más aún considerando el nexo entre el ODS 5 y el ODS 6. En términos operativos, debe tenerse en cuenta que la transversalización del enfoque de igualdad de género en la gestión integrada de los recursos hídricos debe darse en la gestión institucional, en la planificación, en la gestión de los recursos humanos, en el presupuesto y en la cultura institucional. Pero para iniciar este proceso, en cumplimiento de los marcos normativos, hay una serie de pasos. CIRDI propone 5 pasos para la gestión integrada de los recursos hídricos en el Perú, considerando el ordenamiento jurídico peruano. El primer paso es instalar el mecanismo de igualdad de género. El segundo paso es realizar un diagnóstico institucional sobre la situación de la igualdad de género. El tercer paso es diseñar una estrategia de igualdad de género para la gestión integrada de los recursos hídricos. El cuarto paso es presupuestar la igualdad de género. Y finalmente, el quinto paso es incluir el enfoque de igualdad de género en el quehacer de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Como el tiempo es corto, les invitamos a leer el Policy Brief que estará disponible en la página web de CIRDI, para que puedan profundizar los diferentes pasos y el desarrollo de los puntos que hoy les hemos querido plantear. Muchas gracias.